¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Seguimos con la lectura del curso Metamorfosis Consciente y seguimos con el siguiente apartado. El objeto del curso, como sabes, es que nos vayamos haciendo cada vez más conscientes de nosotros mismos, de nuestras relaciones con nosotros mismos, con los demás y con el entorno que nos rodea, y que vayamos abriendo y capacitando la mente para abrirnos a lo desconocido, para abrirnos a nuevos conocimientos e ir dándonos cuenta de formas de pensar, de actuar, creencias, emociones. Y el sustrato de este curso, ya sabes que hay una parte neurocientífica y otra parte que es más, vamos a decir, esotérica, pero el conocimiento que se aporta en la parte esotérica tiene el fundamento de las tradiciones religiosas y filosóficas orientales, así como de diferentes fuentes que son canalizaciones y revelaciones recibidas por personas en diferentes momentos y lugares del planeta Tierra. Entonces, el siguiente apartado se llama así: el cerebro del animal humano. Hay una teoría que defiende Tesla, Nikola Tesla, algunos teóricos y científicos de su época y también de nuestros días apoyan esta teoría, que se llama la teoría de la transmisión. Y esta teoría propugna que el cerebro no es el creador de la consciencia, sino un receptor que sintoniza la consciencia o información de una fuente externa, actuando más como una radio que como un generador. Sería un transreceptor que recibe y emite, que obtiene las ideas de una especie de nube de consciencia. Sobre este punto voy a hacer un comentario que no está en el curso. Sería tú hazte la pregunta de si conoces a alguien o tú eres capaz de saber cuál va a ser tu próximo pensamiento. No hay persona en el mundo que sea capaz de saber cuál va a ser su próximo pensamiento, con lo cual podríamos preguntarnos: ¿de qué fuente están viniendo esos pensamientos? Esta teoría da respuesta a esa inquietud o a esa pregunta. Es decir, sigo leyendo: existiría un flujo de información bidireccional entre esta nube consciencia y la consciencia individual, actuando el cerebro, como hemos dicho, como un aparato o instrumento de recepción y transmisión. La neurociencia moderna considera al cerebro como una máquina predictiva o un transductor que convierte señales energéticas, por ejemplo la luz y el sonido, en representaciones neuronales. Es decir, el cerebro traduce esas señales o estímulos en pensamientos, emociones, comportamientos o sensaciones físicas como calor, frío, etc. Desde una perspectiva biológico-funcional, el cerebro funciona como transceptor que recibe información sensorial del entorno, la traduce e interpreta, esto es, la procesa, y transmite señales electroquímicas a través y en el cuerpo que generan pensamientos, emociones y conductas. Por otra parte, la teoría del cerebro triuno, formulada por P. MacLean, propone que el cerebro humano está compuesto por 3 sistemas evolutivos. El más antiguo, que sería el reptiliano, y está a cargo de la supervivencia. Le seguiría el cerebro límbico, el sistema nervioso límbico, que estaría a cargo de las emociones, y el más reciente o nuevo, que sería la neocorteza, que estaría a cargo del pensamiento complejo, está a cargo del pensamiento complejo, lógico y abstracto. Y estos 3 cerebros están en interacción entre sí, entre ellos 3. El siguiente apartado se llama los cambios de paradigma. Los cambios de paradigma acontecen gradualmente, si bien es cierto que hay eventos que pueden resultar detonantes y catalizadores de dichos cambios. Por ejemplo, en 1543 Nicolás Copérnico formula la teoría heliocéntrica, según la cual la Tierra deja de ser el centro del universo y este lugar preeminente pasa a ser ocupado por el Sol. Hoy en día sabemos que el Sol no solo no es el centro del universo, sino que no es ni tan siquiera el centro de nuestro sistema galáctico o galaxia, al que llamamos Vía Láctea. Para entender la magnitud del tamaño de la galaxia podemos imaginar en escala, si la Vía Láctea tuviese el tamaño de Estados Unidos de América, nuestro sistema solar sería del tamaño de una moneda de 5 pesos mexicanos y el Sol sería tan solo una pequeña partícula de polvo.
Por cierto, se estima que aparte de nuestra galaxia habría más de 2 billones de galaxias en el universo conocido. Es decir, en otros universos no conocidos, pues si seguimos la misma proporción, pues estaríamos hablando de infinitos universos e infinitas galaxias. Bueno, la ciencia ya habla hoy en día de que habría 10 elevado a 500 universos. Es decir, 10 más 500 ceros detrás de universos, o sea, de galaxias, muchísimas, muchísimas más. En fin, son magnitudes que se escapan, ¿no? Como es sabido, la autoridad o establishment de la época condenó las ideas de Copérnico considerándolas heréticas, quien falleció poco después de publicarlas, y aquellos que las defendieron como Galileo fueron perseguidos y ajusticiados u obligados a retractarse. Como observamos, el hecho de que un nuevo paradigma sustituya a uno más antiguo implica que ciertas estructuras sostenidas durante mucho tiempo, quizás siglos, se vean seriamente afectadas e incluso sean cuestionadas de tal manera que se aboquen a su extinción. Los ateos y los ateos moderados, es decir, más abiertos o agnósticos, se aferran al conocimiento llamado científico. Sin embargo, las fuentes de conocimiento humano son muy variadas. Como sabemos, por ejemplo, aparte de conocer a través del método científico, conocemos primeramente a través de la experiencia, que es lo que se llama empirismo. También conocemos a través de la razón, que sería el racionalismo. También a través de la autoridad, la tradición, pues, tradición cultural, social, religiosa, y como hemos dicho, a través del método científico. Aparte hay muchas más formas de conocimiento, que son la canalización, la revelación, etc. Pero veremos las formas a través de las cuales conoce el ser humano de forma más detallada más adelante. El establishment científico ha rehusado la investigación de numerosísimos y variadísimos fenómenos empíricos, psíquicos, energéticos y espirituales que llevan sucediendo en nuestro entorno y a las personas a través de los siglos y en todas las partes del mundo por intereses que desconocemos. Como vemos, las fuentes a través y por las cuales conoce el ser humano no se limitan a la aplicación del método científico. En el año 2014, más de 200 científicos reconocidos a nivel internacional firmaron el Manifiesto por una ciencia posmaterialista. En este manifiesto se detalla cómo la visión materialista adoptada por el establishment ha limitado el alcance y objeto de la investigación científica, ralentizando el avance de la misma por causas ideológicas y de otros tipos. Te recomiendo que leas este manifiesto por una ciencia posmaterialista. Está en el anexo del curso y algún día puedo hacer un vídeo y leerlo aquí. Pero vamos, lo puedes encontrar en cualquier sitio por internet. El siguiente apartado se llama la energía y la consciencia. Vamos a ver que todo es energía. La consciencia también es energía. Todo es energía en el universo. La energía se define científicamente como la capacidad de un sistema físico o de la materia para realizar un trabajo, producir cambios en sí mismo o en otros cuerpos o sistemas, como movimiento, cambios de estado, emisión de luz o calor, etc. La energía puede transformarse en materia y viceversa, en un fenómeno fundamentado por la ecuación propuesta por Albert Einstein, E igual a m por c al cuadrado. Es decir, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Einstein afirmó: todo es energía y eso es todo. Sintoniza con la frecuencia de la realidad que deseas y no podrás evitar obtenerla. No puede ser de otra manera. Esta equivalencia masa-energía significa que la materia es una forma de energía altamente concentrada. Esto es, densificada. Por tanto, Einstein viene a demostrar que lo que llamamos materia, incluido nuestro cuerpo físico y el resto de cuerpos físicos, animados, inanimados y objetos materiales e inmateriales, son solo diferentes formas de energía. Esto es, la materia es la energía que ha adquirido masa y ocupa un lugar en el espacio, o dicho de otro modo, una pequeña cantidad de materia contiene una cantidad enorme de energía. Todo es pues energía. Aunque nuestros sentidos
nos hagan percibir nuestro cuerpo físico como muy sólido, se trata de energía altamente condensada. Traducido a un lenguaje inteligible por la mayoría de personas, la energía y la materia son solo expresión de lo mismo, es decir, son lo mismo. Son lo mismo que se expresa de diferente forma. Las energías sutiles no son perceptibles a simple vista para los 5 sentidos ordinarios, mientras que las energías altamente concentradas, por ejemplo, la materia, sí son directamente accesibles o perceptibles a través o por medio de los 5 sentidos. La energía es invisible para los ojos del cuerpo. No puedes ver la electricidad, pero no por ello la electricidad no existe. Lo mismo ocurre con la energía electromagnética, atómica, etc. Lo que puedes percibir con tus 5 sentidos son las manifestaciones de la energía, en algunos casos. Por ejemplo, percibimos el calor y la luz de una bombilla, pero no la energía eléctrica. Esta debe ser observada y medida con determinadas tecnologías. Con el cuerpo físico ocurre lo mismo. Tú percibes tu cuerpo como energía en estado físico, sólido o material, pero tu cuerpo solo es la expresión o manifestación de lo que se conoce como energía de vida. El siguiente apartado se titula ¿Qué es la realidad? Y seguimos abriendo las capas de la consciencia. De las líneas anteriores se colige que más allá de lo que captan nuestros 5 sentidos físicos, hay más cosas. Por ejemplo, la especie animal llamada en general y comúnmente perro, es decir, los perros, auditivamente perciben un rango de frecuencias entre 40 y 60.000 hercios, mientras que el rango auditivo humano está entre 20 y 20.000 hercios. Es decir, los perros están, tu perro ahora mismo en tu casa puede estar oyendo sonidos que tú no estás escuchando. Esos sonidos son energía y son una forma de energía, y el hecho de que tú no estés escuchando esos sonidos o percibiendo esas energías no quiere decir que esas energías no existan. Bien, los gatos perciben frecuencias entre 45 y 85.000 hercios, es decir, lo mismo. Tu gato puede estar oyendo sonidos que tú no oyes ahora mismo. Bueno, a nivel visual exactamente igual, ¿no? Digamos que los colores que tu ojo puede percibir no son percibidos de la misma manera por el resto de especies animales. Entonces, la percepción de estas frecuencias auditivas o sonoras es lo que llamamos percepción de energía en forma sonora. El hecho de que no escuchemos estos sonidos, como pueden hacer otras especies animales, no quiere decir que no existan, como acabamos de ver. De la misma manera, y tomando como ejemplo la imagen de un iceberg o un iceberg, donde su parte visible representa aproximadamente solo el 10% de su volumen, todos conocemos la imagen del iceberg, que sería como un triángulo, y solo es observable la punta o la cúspide del triángulo, digamos, mientras que solo vemos el 10% y el 90% restante permanece por debajo del agua, sumergido, no emerge a la superficie y por tanto no lo vemos. Entonces esto es una analogía de lo que sería una simplificación de lo que podría ser la realidad, es decir, solo captamos una pequeña fracción o parte de lo que sería la realidad sensible, y luego, como hemos visto, habría una realidad no sensible o inmanifestada o no manifestada, que sería el noúmeno o mundo nouménico. En términos filosóficos, la realidad se compone de lo que perciben nuestros sentidos. Aquí explicamos esto, que es lo que se llama mundo fenoménico, y lo que está más allá de ello es el mundo nouménico. Considerar que lo único real es lo fenoménico es demasiado incompleto e irresponsable. Platón, Kant, la epistemología y la ciencia postmaterialista, entre otras muchas personas e ideologías, nos advirtieron hace siglos y nos advierten de este hecho. El noúmeno es un concepto central en la filosofía de Immanuel Kant, que designa la cosa en sí, esto es, la realidad tal como es, independientemente de la percepción humana, el tiempo y el espacio.
La ciencia en lo metodológico o técnico se fundamenta supuestamente en lo objetivo, observable, visible, medible o cuantificable y además replicable. No hay tiempo, ni es el objeto de este curso, el elaborar una crítica epistemológica del método científico ni de las carencias, lagunas, limitaciones e incluso imprecisiones que presenta dicho método. Sencillamente apuntaremos a que el método científico ha quedado obsoleto y debe ser revisado o actualizado con carácter urgente. Tampoco entraremos a valorar el hecho de que la ciencia está en manos o bajo el control de un establishment y que opera dentro de un sistema estructurado, descrito y compuesto por instituciones, comités de revisión y financiación, que define e impone los paradigmas que son aceptados por la generalidad. Es decir, solamente se estudian aquellos fenómenos que considera oportuno el establishment científico. Por tanto, este establishment dice que debe ser estudiado, cuánto dinero se destina a esa investigación y quiénes comandan esa investigación. Los resultados solo son publicados oficialmente cuando así se considera conveniente. Aquellos resultados que contravienen o contradicen modelos o dogmas preestablecidos son directamente descartados y los científicos que abren ciertos caminos o vías en ciertas investigaciones son sencillamente ridiculizados o se acaba con su carrera o en algunos casos se acaba con su persona, como sabemos. Por ejemplo, propietarios de patentes que desaparecen en circunstancias extrañas. Por tanto, en el lenguaje que se habla por la comunidad científica existen unos códigos de todo tipo que han de respetarse, que son códigos impuestos. Siguiendo con el ejemplo del iceberg, la realidad no es solo la pequeña fracción que vemos, percibimos o conocemos con nuestros sentidos y o el método científico aplicado por la curia del establishment científico y qué es lo que nos han contado que es. Es decir, la realidad no es lo que nos han contado que es. En fin, hay otras muchas cosmovisiones de la realidad que son inaceptables para el discurso oficial dominante. Disciplinas, ciencias, conocimientos antiquísimos han sido no solo descartados, sino ridiculizados por los poderes de facto en la humanidad. Véase como ejemplo la medicina tradicional china, la fitoterapia, etc. Sin embargo, para las personas que se atreven a cruzar ciertos umbrales, les es dado conocer lo que otros no conocen. Aquellos que asumen y aceptan los paradigmas impuestos por la sociedad del momento como la verdad, se quedan en niveles de conocimiento muy superficiales. Esto siempre ha sido así en la historia de la humanidad. Iremos en este curso adentrándonos en las capas más profundas del iceberg. Sí, ahora voy a leer el último apartado y acabamos ya con este vídeo, para que no se haga muy largo. Este apartado se llama ¿y qué papel desempeño yo en esta realidad? ¿O quién soy yo en esta realidad que me resulta tan desconocida? Empieza así el apartado, dice: como ya hemos comentado en el apartado ¿quién soy?, tú crees ser tu identidad, es decir, te identificas con tu contenido o cuerpo mental, emocional y físico. Pero esta visión no solo es muy limitada, sino que es incorrecta. Si tú eres o fueses tus creencias y emociones asociadas, y tus creencias y emociones asociadas están sujetas a cambio, pregúntate, ¿quién eres entonces si cambias tus creencias? ¿Quién se identificaba con el sistema antiguo de creencias o quién lo hace con el nuevo? ¿Eres lo mismo que tu sistema de creencias o contenido psicoemocional? ¿O acaso eres quien observa tu sistema de creencias emocional y su cuerpo físico? Hazte esta pregunta y reflexiona sobre ello. Es decir, hay una metaconsciencia o una consciencia que observa esta consciencia por encima, que está en un nivel inferior. Bueno, aquí adelantamos que la consciencia puede observar a lo que es lo que hemos llamado el cuerpo inferior desde arriba, porque es un nivel superior. Entonces, quien se observa su cuerpo físico, sus creencias y sus emociones desde arriba, desde la consciencia,
tiene la capacidad y tiene el control del cuerpo inferior. Aquel que no observa desde la consciencia está en descontrol, desconocimiento, y no tiene ningún tipo de control de sí mismo. La consciencia es una herramienta al servicio del espíritu, como hemos dicho. La consciencia se va llenando de datos, experiencias, conocimientos, comprensión, visión, etc. Según se amplía la consciencia, de manera directamente proporcional, se amplía la capacidad de amar, tolerar, empatizar, altruismo, etc. No es lo mismo una conciencia subatómica, atómica, mineral, vegetal, vírica, bacteriana, protozoica o animal, o de un pájaro o reptil, o de un mamífero o de un primate, o de un humano poco evolucionado o de un humano más evolucionado. Es decir, no es lo mismo la consciencia de una bacteria, que sería una consciencia muy rudimentaria, que la consciencia de un ser humano muy poco evolucionado o la consciencia de un humano mucho más evolucionado. Convendremos que no es lo mismo el nivel de consciencia de un criminal en serie o en masa que el de una persona considerada por muchos como normal, o por ejemplo una persona considerada como santa. No es lo mismo, el mismo nivel de consciencia. Los niveles de empatía, humanidad y comprensión no son precisamente los mismos. Tampoco los niveles de egoísmo. Somos un sistema energético. Tenemos un cuerpo físico, pero también un cuerpo emocional, mental, energético, consciencial y espiritual. Las tradiciones antiguas explican esto de manera más amplia para quien tenga interés en los detalles. Según se consulte a una fuente u otra, los cuerpos pueden ser 2, 4, 5 y hasta 10 y reciben diferentes nombres. Desde antiguo se habla de cuerpo y alma, 2 cuerpos, 9 cuerpos para los egipcios y hasta 10 para ciertas perspectivas hinduistas. Todos estos cuerpos o capas forman el sistema energético espiritual que somos y por tanto están estrechamente interrelacionados, afectándose mutuamente los unos a los otros. La consciencia es la herramienta o vehículo a través del cual el sistema energético espiritual que llamamos individuo conoce, aprende e interacciona con el medio. La consciencia individual forma parte de una consciencia mucho más amplia llamada consciencia universal. Seríamos, como individuos, pequeñas partes integrantes de un universo mucho mayor. La analogía es la misma que una célula que forma parte de un organismo multicelular mucho mayor. Por ejemplo, una célula que forma parte de nuestro cuerpo como seres humanos, de nuestro cuerpo físico. Afectamos al universo cualitativamente tanto como éste nos afecta a nosotros. Existe una relación de interdependencia. La consciencia individual puede ser desde muy rudimentaria o primitiva, como ya hemos visto, como la consciencia de una bacteria, hasta una consciencia muy evolucionada e integrada en la consciencia universal, como hemos visto anteriormente. El ser humano tiene miedo y rechaza lo desconocido, y solo aquellos que se aventuran a explorarlo tienen acceso a otros conocimientos que amplían su nivel de consciencia, situándoles en otro lugar o dimensión y dotándoles de ciertas perspectivas que resultan inéditas para los niveles de consciencia menos evolucionados. Como sistemas energéticos abiertos y en continua interacción con otros sistemas energéticos que nos circundan y afectan, seamos conscientes o no de ellos, estamos intercambiando energía e información. Estamos intercambiando energía e información. La información es a su vez otra forma de energía con otros sistemas. Obtenemos y liberamos energía química a través de la inhalación de oxígeno y bioquímica a través de la ingesta de nutrientes que nos proporcionan los alimentos, pero también intercambiamos energía e información en forma de emociones que se expresan en el cuerpo físico, pensamientos, en el cuerpo mental y energías sutiles con los cuerpos energéticos superiores. Obtenemos energía del universo. En este punto, para creyentes en Dios, divinidad, fuente creadora, en nuestra relación con Dios, Él nos provee continuamente de energías espirituales.
Y para las mentes más materialistas o científicas, el universo nos provee continuamente de energías e información. En definitiva, seamos o no conscientes de ello, lo queramos o no, lo creamos o no y lo aceptemos o no, estamos en continua interacción con el universo. Sin ser conscientes de ello, respiramos, nos nutrimos, intercambiamos radiaciones, etc. Por tanto, no somos un cuerpo aislado, sino un sistema complejo en continua interacción con el medio o universo. Los cuerpos o capas del ser humano, no olvidar que todos ellos son distintas formas de energía, es decir, aunque los llamemos cuerpos o capas, son energía. Podemos imaginar estas capas como delgadísimas láminas. Estamos acabando ya el apartado y con esto vamos a terminar este vídeo. La ciencia tradicional actualmente no estudia los fenómenos metafísicos porque estos trascienden la experiencia sensible, la observación empírica y la medición, pilares fundamentales del método científico. La ciencia se enfoca en el mundo natural, material y objetivo, mientras que la metafísica aborda la naturaleza fundamental de la realidad, la existencia y lo inmaterial, como Dios o el alma, que no pueden ser verificados experimentalmente, por el momento al menos, según el citado método científico. Según la fuente, tradición o escuela referenciada, el ser humano no es solo un cuerpo físico o material, sino que es un sistema mucho más complejo. Más allá de este cuerpo físico que todas las personas percibimos de manera muy obvia e innegable, tenemos otros cuerpos o capas energéticas en realidad y que son más sutiles o no evidentes para los 5 sentidos, como ya hemos venido anticipando. Entonces, vamos a resumir. Tenemos 7 cuerpos o capas. Todos son energía. El primero se llama cuerpo físico o cuerpo material, que es energía. Forma el cuerpo inferior y da lugar al yo inferior. El segundo cuerpo es el cuerpo emocional, que también es energía. Forma también parte del cuerpo inferior y da lugar al yo inferior. Y el tercer cuerpo o cuerpo intelectual o psíquico, que también es energía, forma también el cuerpo inferior. Y cuando la mente se identifica con los cuerpos físico, emocional y psíquico, se da lugar al yo inferior, que es una instancia psicodinámica, es decir, que está sujeta a continuo cambio. Este yo inferior es lo que llamamos ego, lo que se conoce en diferentes tradiciones como ego. De forma entre el cuerpo inferior y el cuerpo superior está el cuarto cuerpo, que sirve de enlace entre ambos, y es el cuerpo energético, que es obviamente energía, y alimenta o suministra energía a ambos cuerpos, al inferior que acabamos de ver, a las 3 capas inferiores, y a las 3 capas superiores que vamos a ver ahora, que son la quinta, la sexta y la séptima. El quinto cuerpo es el cuerpo astral o álmico, lo que se llama el alma, y este ya forma parte del cuerpo superior y da lugar al yo superior. El cuerpo consciencial, que es la consciencia, que es también energía, forma el cuerpo superior y da lugar al yo superior. Y finalmente, el cuerpo que está por encima de todos es el cuerpo espiritual, que es energía, forma el cuerpo superior y daría lugar al yo superior. Es decir, el yo superior estaría formado por el alma, la consciencia y el espíritu. Todas las capas o cuerpos inferiores están al servicio o son herramientas de conocimiento y exploración dimensional al servicio del espíritu, que es la última capa. Iremos hablando detalladamente de cada uno de estos cuerpos, o más técnicamente hablando, capas energéticas que nos componen, y cómo hacer para fomentar la mejor y mayor integración de los unos con los otros. Actualmente las personas se viven en estado de disociación o conflicto debido al mayor o menor grado de disociación o desconexión de todos sus cuerpos entre sí. Podríamos hablar de un proceso de coherencia donde todos los cuerpos o capas se hallan alineados los unos con los otros, lo que lleva a vivir en estado de armonía o equilibrio con uno mismo, los demás y el medio circundante. Somos pues un sistema complejo que no está aislado del medio o cosmos, sino que estamos en continua interacción y afectación en ambos sentidos con el medio, como ya hemos visto. Más allá de tus creencias actuales, vivimos influenciados por energías de todo tipo, influencias y corrientes cósmicas, astrológicas, físicas, gravitacionales, térmicas, electromagnéticas, radiaciones de muy diferentes tipos, etc.,
Que no las percibamos con los 5 sentidos no quiere decir que no estén operando en la sombra. Según vamos desarrollando nuestro nivel de conciencia, se van abriendo otros sentidos y empezamos a percibir otras realidades. Todo el mundo ha podido experimentar al entrar y permanecer en un lugar una sensación de ambiente cargado, tenso, incluso irrespirable, y ha decidido marcharse o incluso ha podido quedarse y ha empezado a experimentar un malestar creciente en forma de náusea, confusión e incluso desmayo o pérdida de conciencia. De la misma manera, todos hemos experimentado en nuestra interacción con otras personas que estar en su cercanía nos produce incomodidad e incluso aversión o rechazo. No nos referimos a prejuicios psicoafectivos de cualquier naturaleza, por ejemplo ideológica, sino a una cuestión que no sabemos explicar, es decir, causa que no podemos hacer consciente y que atribuimos a razones energéticas. Y de hecho son razones energéticas. Estamos percibiendo una energía muy negativa o que, como se suele decir, está vibrando en frecuencias muy bajas. Por ejemplo, cuando estamos delante de una persona furiosa o iracunda, sentiremos probablemente ganas de marcharnos, ya que es muy incómodo permanecer en su cercanía. Aunque podríamos, pero no es el objetivo de este curso, hacer un alegato de la existencia del mundo suprafísico que llamamos energético espiritual, no lo haremos para no perder tiempo en ello. O sea, el objeto de este curso es que tú incrementes tu conciencia y que te abras a lo desconocido, no hacer un alegato en favor o en contra de la ciencia versus lo esotérico. O sea, estamos intentando ser constructivos, no enfangarnos en debates conflictivos que no tendrían fin, que serían estériles. A estas alturas ya habrás vivido ciertas experiencias, a estas alturas de tu vida y desengaños, y es posible que estés en disposición de abrir tu mente a algo diferente a la narrativa oficial y tradicional comúnmente aceptada por la generalidad de la sociedad. Las tradiciones religiosas esotéricas son corrientes espirituales centradas en conocimientos ocultos o iniciáticos, reservados tradicionalmente tan solo para una élite muy selecta y diseñadas para una comprensión profunda de la divinidad y el ser interior, a menudo paralelas a las religiones organizadas. Incluyen disciplinas místicas como la cábala en el judaísmo, el sufismo en el islamismo, el gnosticismo, el rosacrucismo y el catarismo, entre otras tantas en el cristianismo, el tantra en el budismo tibetano y el hinduismo, los alquimistas medievales o el hermetismo, que son las enseñanzas de Hermes Trimegisto, que escribió el Kybalión, o al cual se atribuye el Kybalión. Buscan todas ellas la autorrealización a través de rituales, meditación y transformación interior, operando generalmente de manera oculta. Todas ellas coinciden en que el sentido de realización consiste en ir más allá de la persona, esto es, trascender la persona o cuerpos inferiores o ego, para poder vivir desde el alma / espíritu o cuerpos superiores que están conectados directamente con la divinidad. Los gnósticos nos hablan, por ejemplo, de trascender el ego, al que llaman la bestia o el diablo. Los cuerpos inferiores se asimilan con lo que llamamos persona. No eres una persona sino mucho más, por tanto se trata de ir más allá de la persona. Los hindúes hablan de trascender el cuerpo inferior y vivir desde el cuerpo o yo superior, lo que llaman Atman. Trascendidos los cuerpos inferiores, lo que es la persona, empiezas a vivir desde esta identidad más elevada y auténtica que es tu verdadera identidad, que es el llamado yo superior. O dicho de otra manera, a vivir desde el alma o espíritu, el cual está en contacto y es guiado por la divinidad. Y aquí terminamos de leer, seguiremos mañana, si Dios quiere. Que tengas buen día y que vaya todo bien. Chao.